Bueno, en esta clase lo que vamos a desarrollar es el modelo de equilibrio general de un artículo de Jones de 1965, que es básicamente el álgebra del modelo de Hechter-Ohlin. O sea que seguimos con el mismo tema, con las particularidades del modelo de Hechter-Ohlin, y lo que hacemos en la clase de hoy es, perdón, desarrollar el modelo como hicimos también para el modelo de factores específicos con el artículo de Jones de 1971. Entonces, básicamente, la idea de esta clase es, se supone que nosotros los conocimientos intuitivos ya los tenemos acerca de cómo funciona el modelo, sabemos qué supuestos están detrás, y acá lo que vamos a hacer es aprender a ver cómo se resuelve partiendo de la estructura simple del modelo, como hicimos con Jones 1971, plantear ecuaciones de cambio en base a un objetivo que nosotros tenemos, que va a ser básicamente analizar o tener en cuenta o hablar sobre el teorema de Stopper-Samuelson y el teorema de Rybczynski. Entonces vamos a partir de un modelo de producción competitivo sencillo, lo vamos a analizar, vamos a ver las ecuaciones, vamos a trabajar con esas ecuaciones para plantear ecuaciones de cambio, para llegar al punto final de más importante, que va a ser hablar de los dos teoremas, donde lo que vamos a hacer acá va a ser enunciarlos y mirarlos algebraicamente, para después, en algunas de las clases siguientes, hacer un desarrollo más de los teoremas, pero también teniendo en cuenta que estos teoremas implícitamente ya los vimos en las clases previas. Si nosotros vemos el modelo, los supuestos que tenemos que considerar son los del modelo de Hechter-Ohlin. Acá vamos a tener dos bienes que van a ser M y F, y dos factores que van a ser L y T. Tenemos los precios de los bienes y los precios de los factores, y vamos a hablar de los coeficientes A y J, que son los requerimientos unitarios de los factores por unidad de producción de los bienes, siendo A la matriz de la tecnología, ¿sí? Dado esto, el modelo se va a caracterizar por cuatro ecuaciones, que son las condiciones de pleno empleo de nuestros dos factores, que son L y T, y las condiciones de costos unitarios de producción. Las condiciones de pleno empleo muestran la relación entre la dotación de factores L y T y la producción de los bienes M y F. Acá tenemos una condición de pleno empleo para el factor L, una condición de pleno empleo para el factor T. El primer término acá lo que nos muestra es la demanda total de L para el bien M. El segundo factor acá lo que nos muestra es la demanda total de L para el bien F, de modo tal que la demanda total del factor L para los dos sectores tiene que ser igual a la oferta total de L en la economía, ¿sí? La condición de pleno empleo de L. Y la ecuación 2 es la misma, pero para el factor T. Las condiciones de costos unitarios lo que nos relacionan son los precios de los bienes con los precios de los factores, y lo que tenemos es algo análogo a esto, nada más que para precios de los bienes y de los factores. El primer término es el costo laboral unitario para M. Ojo que acá le vamos a sumar el costo del capital unitario para M, y eso nos va a dar igual, o eso va a ser igual al precio del bien M. Y lo mismo para el precio del bien F, ¿sí? El costo laboral unitario para el bien F más el costo de K unitario para el bien F se va a tener que igualar al precio, obviamente, unitario del bien F. Entonces tenemos relaciones acá entre dotaciones de factores y niveles de producción. Esto va a estar relacionado con el teorema de Rybczynski. Y acá tenemos relación entre precios de los bienes y precios de los factores, y esto va a estar relacionado con el teorema de Stopper-Samuelson. Una cuestión adicional acá es que si nosotros en nuestro modelo estamos trabajando con coeficientes variables, recuerdan que empezamos hablando de Hechter-Ohlin, haciendo el modelo de qué ocurría cuando los coeficientes eran fijos, cómo cambiaba cuando eran coeficientes fijos o coeficientes variables. Si habláramos o si trabajáramos con coeficientes variables, a estas ecuaciones que definen el modelo de equilibrio competitivo sencillo, tendríamos que agregarle ecuaciones que definan los A y J en función de los precios de los factores, ¿sí? Después vamos a ver un poco más sobre eso. Entonces, con nuestro modelo son las ecuaciones 1 a 4,
Y a partir de eso lo que vamos a hacer es trabajar con estas ecuaciones para hacer algunos ejercicios de estática comparativa, para ver los cambios en los parámetros son las dotaciones de factores y los precios de los bienes sobre las variables endógenas que son los niveles de producción y los precios de los factores. Y de nuevo, de estos ejercicios vamos a derivar los teoremas de Ruyschinski y de Stoffel-Samuelson. Cuando nosotros relacionemos L y T con M y F, estamos hablando de Ruyschinski. Y cuando relacionemos precios de los bienes con precios de los factores, vamos a estar hablando de Stoffel-Samuelson. Entonces lo que vamos a hacer es, y está desarrollado a lo largo de las notas de clase, yo voy a explicar algunas cosas para que les resulte más fácil, pero está todo detallado acá, es partir de las ecuaciones 1 a 4, y reexpresarlas para encontrar ecuaciones de cambio para poder hacer estos ejercicios de estática comparativa, ¿sí? No tenemos que perder de vista cuál es nuestro objetivo. Entonces, vamos a empezar por la ecuación 1, y el procedimiento para la ecuación 1 es igual que el procedimiento para la ecuación 2. Lo que hacemos es diferenciar totalmente la ecuación 1, teniendo en cuenta que tenemos una suma, y dentro de la suma tenemos un producto de dos factores, ALM por M más ALF por F igual a L. Entonces diferenciamos totalmente teniendo en cuenta las reglas de diferenciación de la suma y las reglas de diferenciación del producto. Si ustedes observan, lo que nosotros estamos haciendo acá es lo mismo, salvando las distancias o la diferencia del modelo, que hicimos en el modelo de Jones de 1971. ¿Sí? El procedimiento es el mismo. La idea entonces es que lo que estamos aprendiendo acá es a trabajar con los modelos y ver qué podemos hacer con los modelos. A partir de la especificación inicial de un modelo, cómo lo podemos trabajar para un objetivo que a nosotros nos interesa. Entonces, diferenciamos totalmente, estamos acá. Completamos tasas de cambio. Completar tasas de cambio, si recuerdan, era dividir y multiplicar por un determinado, supongan acá, tenemos diferencial M, queremos completar tasa de cambio, entonces dividimos y multiplicamos por M, de modo tal que después el diferencial de M sobre M lo podamos expresar como lo que llamamos M sombrero. ¿Sí? Entonces completamos tasas de cambio a lo largo de toda la ecuación, y después lo que hacemos es dividir todo por L. Entonces reemplazamos cada variación porcentual por la expresión con el sombrero y dividimos todos por L y nos va a quedar una expresión como 1B. ¿Sí? Donde esto es ALM por M sobre L por M sombrero, AL, de nuevo, ALM por M sobre L por ALM sombrero, y así sucesivamente. Entonces lo que hacemos después es definir unas variables que vamos a llamar lambda, el lambda LM y el lambda LF, que son estos coeficientes que tenemos acá, ¿sí? Para poder después reexpresar la ecuación de algún modo distinto. Entonces, definimos lambda LM y lambda LF, donde lambda LM es la fracción de L utilizada en M, y lambda LF es la fracción de L utilizada en F, de modo tal que la sumatoria de estos lambda nos da igual a 1, porque estos lambda vienen, digamos, de la condición de pleno empleo. Hacemos lo mismo para T, y entonces lo que hacemos es reemplazar los lambda y J en 1B, en esta ecuación que tenemos acá, de modo tal, los reemplazamos, dejamos del lado izquierdo de la expresión todo lo que tenga que ver con la multiplicación de M sombrero y F sombrero, es decir, los niveles de producción, y pasamos del otro lado todo lo que no esté multiplicando a M sombrero o a F sombrero. ¿Sí? Y ahí tenemos la expresión 1, 1. Hacemos lo mismo para la ecuación 2, exactamente lo anterior, y vamos a llegar a una expresión similar, que va a ser en vez de la ecuación 2, 1, donde del lado derecho tenemos, del lado izquierdo tenemos los factores que, los términos que están multiplicando a M sombrero y a F sombrero, y del lado izquierdo tenemos la variación entre sombrero con el término de los A y J sombrero multiplicado por los lambda. Después vamos a hacer lo mismo con las ecuaciones 3 y 4. Vamos a diferenciar la ecuación 3, de nuevo teniendo en cuenta que tenemos la suma y un producto. Vamos a completar tasas de cambio. Recordamos la notación del diferencial de ALM sobre ALM como ALM sombrero. Entonces vamos a reemplazar
por los sombreritos en esta expresión, en 3A, y vamos a dividir todo por PM. ¿Mm? Entonces tenemos la ecuación 3B, que es similar a la anterior. Nada más que ahora con precios de los bienes y precios de los factores. Al igual que hicimos antes con los lambda y LM, y lambda TF y lambda TM, definimos los tita. Ahora, vamos a definir unos tita, que son los que aparecen acá. Esto va a ser, vamos a redefinirlo como tita. Y los titas son la participación del costo laboral unitario en el precio del bien M y la participación del costo de capital unitario en el precio del bien M, de modo que el tita LM más tita TM sumen 1. Lo mismo para tita LF más tita TF, también suman 1, y lo que hacemos es reemplazar esos tita en la ecuación 3B, dejando del lado izquierdo los términos que multipliquen a las variables endógenas, W y R sombrero en este caso, y dejando del lado derecho todo lo que multiplique, todo lo que no esté multiplicando W sombrero y R sombrero. Entonces ahí tenemos una expresión para la ecuación 3.1. Pasamos de la ecuación 3, partimos de la ecuación 3, y lo que hicimos fue trabajarla para llegar a la ecuación 3.1. Hacemos lo mismo con la ecuación 4, diferenciamos totalmente, definimos los tita y obtenemos una expresión que es la ecuación 4.1. Entonces, bien, ok. 4.1. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver cuál es la utilidad o qué nos quieren decir o qué información nos proporcionan los lambda y los tita, antes de seguir con el sistema en sí mismo de las ecuaciones. Lambda es la matriz de los coeficientes de las ecuaciones 1,1 y 2,1. Sabemos que lambda LM más lambda LF suman 1 y que lambda TM más lambda TF suman 1. Y lo que se puede hacer, que nos va a servir después para los ejercicios de estática comparativa, es obtener el determinante de esta matriz de coeficientes, este lambda, que se puede reexpresar de la siguiente manera y que entonces nosotros vamos a suponer que el determinante de lambda de la matriz de los coeficientes es positivo porque supusimos que M es intensivo en L en relación a T para los dos bienes. ¿Sí? Acá lo que tienen es una demostración de eso. ¿Sí? ¿Por qué el lambda positivo quiere decir que M es intensivo en L? Entonces acá está la demostración de esto. Y un razonamiento similar aplicamos a los tita. Los tita, o esta tita, es la matriz de los coeficientes de las ecuaciones 3.1 y 4.1. Y de nuevo, lo que podemos demostrar es que cuando el determinante de tita es positivo, eso se debe a que hicimos el supuesto de que M era relativamente intensivo en L. ¿Sí? Acá podemos hacer una demostración parecida a la anterior. Entonces, lo que nosotros hicimos fue reestructurar el modelo de las ecuaciones iniciales 1, 4, y ahora tenemos unas ecuaciones que son 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, que tienen como su correlato con las ecuaciones 1, 4. Del lado derecho de las ecuaciones, nosotros tenemos la variación en las variables endógenas. Y del lado izquierdo tenemos la variación de las variables exógenas y la variación en los A y J. Entonces este es nuestro sistema ahora. Si nosotros trabajáramos con un modelo de coeficientes fijos, lo que sabríamos es que el A y J sombrero sería igual a 0. Entonces lo que ocurriría ahí sería una simplificación importante del sistema donde los corchetes estos serían iguales a 0. ¿Sí? Pero el punto es que nosotros queremos ver qué ocurre cuando los coeficientes son variables, es decir, que los A y J no son iguales a 0, sino que dependen de los precios de los factores. Entonces, para eso, vamos a hacer un análisis parecido al que hicimos en Jones 71. Vamos a utilizar las condiciones de minimización de costos y las elasticidades de sustitución entre factores para reexpresar los A y J. Entonces vamos a obtener expresiones para los A y J en función de los precios de los factores, utilizando las condiciones de minimización de costos y la elasticidad de sustitución, y con eso, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a reemplazar acá para que podamos trabajar con el sistema de un modo que nos permita nuestro objetivo de el análisis de estática comparativa. ¿Sí? Entonces fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a usar las condiciones de minimización de costos para ver que los corchetes de las ecuaciones 3.1 y 4.1
qué ocurre con ellas. ¿Sí? Entonces, partimos de la condición de minimización de costos, que es, esto es la pendiente del isocuanta igualada a la pendiente del isocosto para el sector M. Completamos tasas de cambio y dividimos por M y encontramos que la expresión 6. Si hacemos lo mismo para el sector F, encontramos la expresión 7. Y lo que se puede notar es que la ecuación 6 y la ecuación 7 son los corchetes de las ecuaciones 3,1 y 4,1. Entonces esos corchetes son iguales a 0. Y entonces acá, este corchete es igual a 0, este corchete es igual a 0. Y entonces las ecuaciones 3,1 y 4,1 no tendrían estos corchetes y serían iguales en el caso de coeficientes fijos o coeficientes variables. Cuando nosotros queremos ver qué ocurre con los corchetes donde están los A y J de las ecuaciones 1,1 y 2,1, ahí la cuestión se complica un poquito más. Los corchetes son expresiones de este tipo, donde tenemos lambda LM por LM sombrero más lambda LF por LF sombrero. Donde lo que estamos viendo acá es el cambio porcentual en la cantidad de factores, L y T, requeridas por la economía como consecuencia de que cambiaron la proporción de factores, pero a niveles de producción de dados, ¿no? Es decir, acá lo que nosotros queremos ver es cómo cambia la utilización de factores. Pero porque cambian los precios de los factores, no porque cambian los niveles de producción. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es reexpresar esto en función de los cambios en los precios de los factores. Para esto vamos a usar las condiciones de minimización de costos y las definiciones de elasticidad de sustitución entre factores. 6 y 7, que son las ecuaciones anteriores, estas que tenemos acá, salieron de las condiciones de minimización de costos para M y para F. Y vamos a usar las definiciones de elasticidad de sustitución, también como vimos que las expresábamos en Jones 71. ¿Sí? Hay una diferencia en la notación, porque antes teníamos 3 factores y ahora tenemos solo 2, pero la lógica es la misma. Entonces, de las ecuaciones 6 a 9, vamos a obtener las 4 ecuaciones que relacionan los A y J con W sombrero y R sombrero. ¿Sí? Entonces, ahí está todo explicado. Y tenemos que A, B, C y D nos muestran los A y J en función de los precios de los factores. Y lo que nosotros hacemos después es reemplazar estos A y D en los corchetes de las ecuaciones 1,1 y 2,1, de modo tal que el corchete lo podemos reescribir de esta manera, donde nos aparece un término, gamma L, que multiplica a, en este caso, W sombrero menos R sombrero. ¿Sí? Este corchetito de acá es el corchetito de la ecuación 1,1. Y podemos hacer lo mismo para la otra ecuación. Entonces lo que hacemos es reemplazar esto en la ecuación 1,1. ¿Sí? Acá tenemos lambda LM por M sombrero más lambda LF por F sombrero es igual a L sombrero menos, y en vez de poner ese corchetito lo reemplazamos por lo que tenemos acá, que lo expresamos como gamma L por W sombrero menos R sombrero. Podemos hacer lo mismo para la ecuación 2,1, ¿no? Y vamos a tener lo mismo. Entonces el punto acá es que nos va a quedar un término que vamos a llamar gamma L, y en la ecuación 2,1 el término va a ser gamma T, ¿sí? Que lo tenemos expresado acá. Estos términos que nos muestran cómo cambia o cuánto podemos ahorrar de un determinado factor. Acá lo que es más importante es que es a niveles de producción que están dados, cuando hay un cambio en el precio del factor relativo. ¿Sí? Es decir, si aumenta la tasa salarial relativa, la idea es cuánto se ajusta a técnicas menos trabajo intensivas en las dos industrias ante ese aumento en el salario. Y lo mismo para T. De nuevo, esto lo estamos haciendo porque los coeficientes son variables y entonces dependen los A y J, o la utilización de factores, de los precios de los factores. Si los coeficientes fueran fijos, gamma L y gamma T son iguales a 0. Entonces, con esta reexpresión de los corchetes y esto que trabajamos, vimos que las ecuaciones, acá habían desaparecido los corchetes por la condición de minimización de costos, y acá, por la condición de minimización de costos y definición de elasticidad de sustitución, vemos cómo lo podemos reexpresar. Entonces, nuestro sistema ahora de las ecuaciones 1,4 queda reexpresado como las ecuaciones 1,2 a 4,2.
Y a partir de este sistema es que nosotros vamos a hacer los ejercicios de estática comparativa. Bien, ¿dónde? Vamos a ver 3 ítems en cada ejercicio y uno de ellos en cada ejercicio va a ser, en un caso, el teorema de Rybsitsky y en otro caso el teorema de Stopper-Samuelson. Un punto muy importante es el siguiente. Nosotros vemos de las ecuaciones 3.2 y 4.2 la relación entre cambio en los precios de los bienes y cambio en los precios de los factores, ¿sí? Esto después vamos a ver que está relacionado con el teorema de Stopper-Samuelson. Pero el punto acá es que lo que nos muestra esta ecuación es que, a diferencia de lo que ocurría en el modelo de factores específicos, acá los precios de los factores solo dependen de los precios de los bienes, ¿sí? Entonces, si nosotros, por un supuesto que queremos hacer, que lo vamos a necesitar para el teorema de Rybsitsky, es que los precios de los bienes no varían, de modo tal que PM sombrero sea igual a PF sombrero igual a 0, lo que ocurriría es que a partir de este sistema de ecuaciones encontraríamos que W sombrero es igual a R sombrero igual a 0. Es decir, si los precios de los bienes no varían, lo que nos muestra las ecuaciones 3.2 y 4.2 es que los precios de los factores no varían. ¿Sí? Eso es algo importante que vamos a usar ahora cuando vayamos a ver el análisis de estática comparativa. ¿Sí? Entonces esa es una aclaración previa. Bueno, acá está demostrado que si los precios no varían, R sombrero es igual a 0 y W sombrero es igual a 0. Los precios de los bienes no varían. Entonces, los ejercicios de estática comparativa, básicamente lo que muestran es lo que llamamos el efecto magnificación, es el resultado más importante del artículo, donde tenemos un efecto magnificación que es de las dotaciones de factores a los niveles de producción. Y en este punto es importante el supuesto de que los precios de los bienes permanecen constantes. Es decir, lo que nosotros queremos ver es, cambia la dotación de factores, cambia los niveles de producción. Pero estos niveles de producción solamente cambian porque variaron las dotaciones de factores, no el precio de los bienes. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Dado el supuesto de que los precios de los bienes están constantes y que eso implica que los precios de los factores están constantes, lo vamos a reemplazar en las ecuaciones 1, 2 y 2, 2, y vamos a ver que las ecuaciones quedan reducidas a esto que tenemos acá. Fíjense que lo que yo estoy diciendo es que acá, en 1, 2, 2, 2, estos términos se van a cancelar, porque dado que los precios de los bienes están fijos, los precios de los factores también van a estar fijos, ¿sí? Y ese es un supuesto que yo estoy haciendo para ver este efecto de las dotaciones de factores en los niveles de producción. Vamos a plantear el sistema en forma matricial, lo tenemos acá, y resolvemos para M sombrero y F sombrero. Y tenemos 3 posibles conclusiones, o 3 casos, mejor dicho. El caso A lo que nos dice es, supongamos que las dotaciones de factores aumentan en igual proporción, es decir, aumenta L y aumenta igual que lo que aumenta T. Entonces lo que vamos a derivar de acá es que los niveles de producción van a aumentar en igual proporción entre sí, y además esa proporción va a ser igual a la proporción en la que aumentan las dotaciones de factores. De modo tal que si varía L y varía igual a T, lo que va a ocurrir es que la variación en L va a ser igual a la variación en T, igual a la variación en M, e igual a la variación en F. ¿Sí? Y acá ustedes tienen demostrado la variación en M, que es igual a la variación en L. El caso siguiente es suponer que las dotaciones aumentan pero en distintas proporciones. Por ejemplo, que L aumenta más que T. Entonces acá es donde se ve lo que llamamos el efecto magnificación de la dotación de factores en los niveles de producción, porque esto lo que dice es que cuando varían las dotaciones de factores y una varía más que otra, van a variar los niveles de producción en montos magnificados. Esto es, L varía más que T, entonces M va a tener una variación mayor que L, que tiene una variación mayor que T, que va a tener una variación mayor que F. Si la idea es que el bien que utiliza en forma relativamente intensiva el factor que aumenta en mayor proporción, en este caso ese bien es M, aumenta su producción a una tasa mayor que la tasa de aumento de cualquier factor. Es decir, M sombrero es mayor que L sombrero y que T sombrero. Y el otro bien, que es F, aumenta su producción a una tasa menor a la tasa de aumento de cualquier factor. ¿Sí? Acá tenemos F sombrero.
Después lo que podemos ver acá es que F sombrero puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué digo esto. Ustedes lo que pueden hacer es con la, perdón, sí, acá, con la resolución acá de M y F, con la resolución de M y F, demostrar que efectivamente se da esta desigualdad. Sí, hay que hacer algunos ejercicios y demostrar. Y el punto 3.1c es un caso especial del punto 3.1b, que nos dice que las dotaciones de factores aumentan en distinta proporción, pero L aumenta más que T, y T sombrero ahora es igual a 0. Es decir, no solo que L aumenta más que T, sino que uno no aumenta. Es decir, aumenta la dotación de un factor y la del otro permanece constante. Entonces, en términos de la desigualdad se expresa igual. La diferencia es que acá nosotros tenemos que el primer término es positivo, el segundo término es positivo, la variación, el tercer término, la variación es igual a 0, y el cuarto término, la variación ahora sí o sí es negativa. Mientras que en el caso anterior, este podía ser positivo o negativo, ahora definitivamente es negativo. Y este es el teorema de Rimsky, que habla de la relación entre los cambios en las dotaciones de factores y cambios en los niveles de producción con precios de los bienes constantes. Y lo que dice es que si aumenta la dotación de un factor, en este caso L, aumenta la producción del bien que utiliza en forma relativamente intensiva ese factor M, y ese aumento se da una tasa mayor que la tasa de aumento en la dotación del factor, mientras que la producción del otro bien cae. De la misma manera podemos ver un efecto de magnificación, acá me equivoqué, de los niveles de precios de los bienes en los precios de los factores, ¿sí? De la misma manera. Y tenemos los tres ítems, A, B y C, y el último es el teorema de Stopper-Sandler.